Bien, entonces, tema de fracturas, pues yo lo considero quizás la parte más importante de toda la materia y es bastante extenso hablar de fracturas, es un tema que abarca libros enteros, pero está totalmente resumido para que no sea tan cansador y monótono. ¿Ya? Entonces, la fractura se define por su naturaleza como una solución de continuidad, así como la herida, ¿no? También es una solución de continuidad en la piel. En este caso afecta, como dice acá, los huesos, siempre que se habla de fractura es estructura ósea, y la mayoría de las veces está causada por trauma, por lesiones traumáticas, accidentes de toda naturaleza, accidentes deportivos, accidentes de tránsito y accidentes laborales y también accidentes en la casa, ¿no? Domésticos. Entonces, siempre que hay una fractura por trauma, tiene que haber impacto sobre el cuerpo humano, o pueden haber diferentes categorías de fuerzas. A veces son fuerzas de rotación sobre el mismo eje, por ejemplo, del hueso, o tracción. ¿Quién pudiera más o menos describir una fractura por tracción? A ver, es medio complicado imaginarse cómo un hueso puede romperse por tracción, por afastamento se le llama también en portugués. Pues sí, generalmente las fracturas por tracción se da a nivel de las tuberosidades, las apófisis, donde inserta un tendón. Entonces muchas veces no es el tendón el que rompe, no, es el hueso por acción de la tracción. Entonces, en todos los casos, sea cual sea el mecanismo del trauma, la intensidad del trauma supera la elasticidad, la poca elasticidad que tiene el hueso. Porque el hueso tiene su grado de elasticidad, pero muy poco. En el niño el hueso es más elástico por la cantidad de cartílago que tiene. Es importante también saber que existen fracturas patológicas, es decir, son aquellas en las que no hay trauma, sino más bien alguna enfermedad que ha generado la lesión en el hueso. Ejemplo, pacientes con osteoporosis, las personas de edad avanzada, gente de 70, 80 años de edad que sufren fractura en las vértebras, pues se van aplastando las vértebras, se vuelven como galletas, sumamente frágiles. Fracturas en el cuello del fémur, cuello del húmero, en el hombro y tal, osteoporosis. Esas son fracturas patológicas. Y hay otra variedad de fracturas que se generan por fatiga extrema. Personas que tienen una actividad intensa, gimnasio, o caminan durante largas horas, largas distancias, y llegan a fracturar algún hueso por fatiga. Pero pues eso no vamos a ver, sino las que están causadas por trauma. Y estos son los mecanismos más frecuentes de fractura. El directo es aquel en el que hubo un impacto sobre el hueso. El indirecto, fuerzas rotacionales, cuando el hueso rota, gira, ¿sí? Se tuerce, hay una torsión de por medio. Y hay el mecanismo de la contracción muscular violenta o tracción, que es poco frecuente, pero se da. Bien, entonces hay muchas clasificaciones de fracturas. Creo que no vale la pena hablar de todas, sino de la más simple. Y esta es la más simple. Según el estado de la piel, se reconocen las fracturas cerradas y las expuestas. Cerradas son aquellas, la mayoría felizmente,
en las que la piel está intacta, no hay contacto del hueso fracturado con el medio ambiente externo. En la expuesta, o también conocida como fractura abierta, existe una comunicación entre el hueso y la piel que se abre, ¿no? A través de una herida se contamina el hueso. Hay un efecto de contaminación que a veces puede ser muy grave y obviamente va a influir en el pronóstico, en la cicatrización de ese hueso. Ahí está una fractura expuesta grave, por ejemplo, el fémur, donde la lesión del hueso es a veces superada por la lesión de los tejidos blandos, severo compromiso del tejido muscular, etcétera, etcétera. Así, también pensar en estructuras vasculares, nervios y todo aquello, ¿no? Entonces tengo un capítulo aparte para hablarles de las fracturas expuestas. Desde el punto de vista de la localización del hueso, están las fracturas epifisarias, son aquellas que están en el extremo de los huesos largos, ¿no? Es el punto donde se articula con el otro hueso. Pueden ser fracturas que comprometen la articulación, o sea, la superficie articular está dañada, o pueden ser extraarticulares, sin compromiso de la superficie. Las diafisarias son aquellas que se dan en la porción larga del hueso, en el cuerpo, si quieren llamarlo así, y las metafisarias. ¿Saben cuál es la metáfisis? Pues no, es esta parte donde no existe ya un conducto medular, aquí, entre la epífisis y la diáfisis. Todas son frecuentes en los huesos largos, todas, quizás un poco más las diafisarias. Ahí tengo algunos ejemplos en imágenes, podría ponerles muchos más, pero me gustaría que ustedes revisen también un poco en el internet, sale cualquier cantidad de fotos y radiografías de fracturas, pues. Pero esta es una fractura diafisaria, fractura epifisaria, con compromiso articular. Vean, la superficie aquí está interrumpida por la fractura y tal. Entonces, desde el punto de vista del trazo fracturario, el trazo o el rasgo de la fractura, se conocen fracturas transversales, oblicuas, longitudinales. Estas son raras porque van en toda la longitud del hueso largo, pues rarísima vez se ve esto. En ala de mariposa, ¿cómo se dice en portugués? Asa de borboleta, ¿no? Así se dice. Es cuando tienen un tercer fragmento en forma triangular. Las fracturas son bien frecuentes, sobre todo en la tibia y en el fémur. Fractura conminuta o conminutiva o multifragmentada, así se le denomina también. Es cuando estalla el hueso. Muchos fragmentos, más de 3. Para que sea conminuta tiene que ser más de 3 fragmentos. Y las fracturas en los niños, que se llaman fracturas en tallo verde, que son bien comunes, no llega a romperse completamente el hueso, solamente se dobla, y eso es porque tiene cartílago el hueso. Ya les decía hace un momento, es un hueso elástico, pues no llega a romper. Es bien frecuente en niños de corta edad. Desde el punto de vista de la desviación, el desplazamiento, si quieren, de los fragmentos, se conocen las fracturas anguladas, las fracturas desplazadas, fragmentos que van en sentidos opuestos, las fracturas acabalgadas, cuando hay un fragmento encima de otro, y las fracturas engranadas, es como si tuviera dientes la fractura, entonces queda impactado, digamos, un fragmento sobre el otro, ¿sí? De esta manera. Esto es engranar, ¿eh? Pues esas son las mejores, digamos, desde ese punto de vista del pronóstico, porque cicatrizan muy bien, rápidamente, no hay necesidad de operar ni nada. Aquí tengo algunos diseños de fracturas. Vean ustedes la fractura transversa, así de simple, fractura oblicua, y hay 2 variedades de fractura oblicua, la corta y la larga.
oblicua larga, a veces abarca toda la diáfisis, pues. Tenemos la fractura en espiral, es por rotación, la pierna rota sobre su mismo eje. Esto suele suceder mucho en ancianos, en gente de edad avanzada, en la que el pie queda fijo en el suelo y el cuerpo gira alrededor, ¿no? Entonces, en una persona joven se rompen los ligamentos en la rodilla, en el anciano se rompe el hueso. Aquí tengo otras, aunque estas dicen tallo verde o fractura incompleta, pero no es tan así. Yo les voy a mostrar otras imágenes más adelante. Fractura transversa de tibia y peroné. Esta es una fractura incompleta, simple, también conocida como fisura. Fisura es cuando solamente se raja, por así decirlo, el hueso, ¿no? Es una fractura incompleta. ¿Qué más? Aquí tengo una imagen de una persona con una fractura en tallo verde. Ahí está el modelo del tallo verde, ¿no? De un vegetal tierno, una flor, lo que sea. Así queda deformado el antebrazo, la muñeca, y ahí está. No está completamente fracturado los huesos, solamente se han angulado. Muy fácil de tratar esto. Lo único que hay que hacer es acomodar al niño durante una fracción de segundos. Hay que enrectar el bracito y colocar el yeso inmediatamente. No le da tiempo ni para llorar. Así es rápido, no necesita anestesia ni nada. Aquí tengo otra fractura en tallo verde. Vean aquí. Los huesos están angulados aquí también. Aunque esta variedad de fractura y esta también, vean aquí el radio y cúbito. Es una fractura que también se conoce como fractura en botón o fractura por infracción, e incluso tiene otra denominación más, en rodete. Cuando yo estaba en Río de Janeiro decían jodete, parece una mala palabra, ¿no? Jodete, como con J, pero es la R. Entonces, es una fractura bien frecuente en niños que están jugando y caen sobre la manita y no llega a romperse todo. Aquí otra fractura en tallo verde, el peroné angulado, la tibia también, fractura incompleta. Y acá, si ustedes ven esta imagen de un bebé, este bebé no tiene ni un año de edad. En la vista de frente no parece tener nada, pero aquí sí tiene vista lateral. Siempre es importante contar con 2 radiografías, de frente y lateral, para poder evidenciar alguna lesión. Aquí tenemos una fractura oblicua, con minuta o multifragmentada. Esta es una fractura en espiral, helicoidal también se llama, cuando gira, rota. Y esta es una fractura compuesta. Esta es una denominación que se le daba antiguamente, pero es cuando hay desplazamiento de fragmentos y hay exposición del hueso, ¿no? Hay otra fractura que se llama fractura segmentaria, que no tengo en las fotos, siempre me olvido colocar. La segmentaria es la doble fractura en el mismo hueso, arriba y abajo, ¿sí? Doble fractura. En algunos casos hasta puede haber una triple fractura en un hueso largo. También se conoce como bifocal, fractura bifocal o trifocal, si son 3. Eso puede ser pregunta de examen, como puede que no. Aquí tenemos en huesos cortos, en las vértebras, huesos irregulares, o como quieran llamar, fracturas por compresión. Esta es una fractura por compresión. Esto se da mucho en gente que cae de altura. Esos obreros que trabajan en edificios, en lugares altos, caen de parados o sentados. Entonces el cuerpo vertebral se aplasta, se hunde, ¿no? A veces pueden ser muy desagradables desde el punto de vista neurológico, porque cuando se aplasta la vértebra, se abre aquí atrás, pues, la articulación, y eso puede generar trastorno neurológico a nivel de la médula espinal.
Aquí tenemos otra fractura muy grave, multifragmentada del cuerpo vertebral. También hay las fracturas por flexión, por torsión, por rotación, cizallamiento y arrancamiento. El arrancamiento es la tracción, es cuando se separa un fragmento del hueso por efecto del músculo, ¿no? ¿Y qué quiere decir cizallamiento? ¿Alguien sabe? ¿Qué es una cizalla? La cizalla es una tijera, es eso que se usa para cortar el pasto, ¿no? Las plantas, para podar. Entonces el efecto de la cizalla es esto, así. Cuando uno cae de altura, cae sobre un solo pie, hay cizalla, pues. Ahí está. Entonces una parte de la pelvis o de la columna va para abajo y la otra va para arriba. Esas son fracturas muy, muy graves que más adelante las vamos a ver cuando estemos viendo columna o pelvis. Desde el punto de vista clínico, ¿cuál es la característica de una fractura? Pues obviamente es el dolor. Al inicio del cuadro, el dolor es bien localizado, solo en el sitio de la fractura. Van pasando los minutos y las horas y los días, si ese paciente no ha sido tratado en varios días, y el dolor se hace difuso en toda la extremidad, pues. Y eso es por efecto de la contractura muscular, es una contractura refleja, es un intento del organismo de estabilizar de alguna manera la fractura. ¿Hay deformidad? Desde luego que sí. La anatomía de la región afectada pues se deforma, ¿no? Se altera. Movilidad anormal, obviamente va a existir porque está fracturado el hueso. Si intentamos movilizar esa extremidad, pues le va a doler mucho, desde luego, pero va a haber esa movilidad. Crepitación por el ruido que provocan los huesos al chocar entre sí. Y otros síntomas generales, como el edema, localizado al inicio, después difuso. Incluso en algunos casos se puede presentar un síndrome compartimental. El síndrome compartimental es un aumento de la presión en los compartimientos musculares, tanto en la pierna, en el muslo, aquí arriba, en el antebrazo. Los músculos están separados por tabiques aponeuróticos. Entonces, entre tabique y tabique hay un grupo muscular. A eso le llamamos un compartimiento. Por ejemplo, acá tenemos un compartimiento anterior, compartimiento medial, lateral, dorsal. Entonces, si se llena de líquido uno de esos compartimientos, genera tensión, mucha tensión. Isquemia, deja de circular la sangre y el paciente hasta puede perder la extremidad porque pierde la vascularización. ¿Sí? A muchos de esos pacientes, si no cuidamos adecuadamente, hay necesidad de amputar la extremidad por necrosis, porque no va más. Entonces, síndrome compartimental es una de las complicaciones temidas de una fractura. Estos son síntomas, no son complicaciones. Edema, flictena, equimosis. ¿Qué es una flictena? Le llama vulgarmente conocido como ampolla, que también se conoce como vesícula, ¿no? Hay vesículas diminutas de milímetros y hay vesículas que son gigantes. Así abarca todo el antebrazo, digamos. Y cuando uno perfora con una aguja, sale líquido seroso y a veces hemorrágico. ¿Y por qué aparecen las flictenas? Fisiopatológicamente, ¿qué es una flictena? ¿Es manifestación de qué? Porque en los quemados también hay, pues, ¿no ves? Cuando uno se quema aparece la ampolla. Cuando uno está expuesto al sol en la playa todo el día, al día siguiente está con las ampollas ahí. La flictena es la manifestación del edema en su máximo grado. Es cuando el líquido ya no tiene dónde más salir y ahí se levanta la epidermis, pues. Eso es el flictena. Manifestación extrema del edema, nada más. En casos muy graves. Esos pacientes polifracturados, con contusión múltiple y daño severo,
edema así, la pierna, el brazo está así, una bola tremenda, conflicto. Y la equimosis, pues es la coloración, ¿no? Ya saben ustedes, de la piel, porque sangra, pues el hueso sangra. Y toda esa sangre se difunde hacia la piel. ¿Qué más tenemos? El diagnóstico, más allá de saber hacer un diagnóstico clínico a través de mirar al paciente, interrogar, manipular y tal, es importantísimo contar con un examen radiográfico básico, así sea un consultorio, una clínica pequeña. Si llega un fracturado y no tenemos rayos X, complicado, porque esa radiografía no solo nos va a avisar que hay fractura, sino el tipo de fractura. En base a esta radiografía es que nosotros tomamos la determinación de operar o no operar, poner yeso o solamente hacer un vendaje o lo que sea. ¿Okay? Entonces, vean la necesidad de una radiografía además completa, de frente y lateral, AP y perfil si quieren. Aquí está el tobillo. Vean que en la radiografía de frente se ve una fractura en el peroné y acá una lineecita tenue en la tibia, parece una fisura nomás, pero no. En la vista lateral, miren, tremenda fractura oblicua en la tibia, el peroné está todo angulado y aún hay más. La articulación del tobillo está luxata, aquí no parece, pero aquí está el astrágalo, este hueso está desplazado para adelante. O sea, esto es una luxofractura de tobillo, lesión grave. En otros casos requerimos también complementar con tomografía, sobre todo en la pelvis, en rodilla, en estructuras que de por sí son anatómicamente muy complejas, se necesita tomografía. Con radiografía no es suficiente. Y más si vamos a planificar una operación. La resonancia magnética nos permite ver el grado y la severidad del daño paralelo. Por ejemplo, si es una fractura en rodilla, vamos a ver con la resonancia, veremos los meniscos, los ligamentos y todo lo que hay que reparar. Pues. ¿Ven? Con resonancia no vamos a ver la fractura, no nos interesa la fractura con la resonancia, es el daño paralelo en tejidos blandos sobre todo. Columna, ni qué decir, daño medular. De repente el paciente está con paraplegia, no camina, no tiene sensibilidad, incontinencia y tal, resonancia. Y el tratamiento en las fracturas tiene que ser un tratamiento de urgencia. No estoy hablando de emergencia. Una fractura cerrada no es emergencia. ¿Okay? Puede esperar algunos minutos, horas y quizás hasta un par de días, digamos. Es de urgencia porque tampoco se lo puede dejar indefinidamente sin un tratamiento. O sea, mientras más antes, mejor. ¿Sí? Pero para eso existen los métodos de inmovilización provisional. Férulas, talas, cartones, lo que sea, lo que tengan la disponibilidad en el hospital, en el centro donde están trabajando, se tiene que inmovilizar. Se dice, no es una regla, que si se hace el tratamiento antes de las 10 horas, la reducción es más fácil. ¿Qué quiere decir reducción? Es acomodar los huesos en su lugar, eso quiere decir, no quiere decir reducir el tamaño. Reducción es acomodar, bajo anestesia o como sea. Es más fácil, porque después la contractura muscular ya no permite hacer una buena reducción. Y hay que hacer procedimientos mayores. Entonces, la inmovilización es fundamental al inicio, con lo que se tenga a la mano, una buena reducción, rehabilitación precoz. Una vez que el paciente ya se siente capaz de movilizar, cuando el hueso ya ha formado callo, ha cicatrizado, pues ahí se inicia la rehabilitación con ayuda de un fisioterapeuta.
las imágenes están muy pequeñas, casi no se ve, pero no tengo otra opción. Entonces aquí hay una fractura desplazada del radio cúbito, vista de frente, vista lateral, aquí hay una luxofractura y así sucesivamente. Entonces, siempre que hablamos de un tratamiento en las fracturas, debemos considerar estas dos posibilidades. Tratamiento incruento, que es sin cirugía, quiere decir, tratamiento cerrado, que se hace con maniobras, pues hay que hacer maniobras para acomodar los huesos, para reducir. Presión manual, coaptación, tracción, coaptar. ¿Qué quiere decir coaptar? Si los huesos están así separados, pues hay que unirlos y obviamente enyesar de inmediato. Y tracción es lo contrario de coaptación. Tracción es separar los huesos. Cuando están así uno encima del otro, por ejemplo, hay que separarlos para alinear y luego inmovilizar. Existen los aparatos de yeso. Actualmente hay otros materiales que se pueden usar, la fibra de vidrio, el plástico, etcétera, etcétera. Y también hay situaciones en las que hay que dejar al paciente en la cama durante largos periodos de tiempo, sometidos a un sistema de tracción. A ver, no sé si tengo aquí la imagen, no tengo. No tengo. Bueno, la tracción, han debido ver alguna vez gente que está hospitalizada y tiene una cuerda que sale de su pierna, ¿no? Colgada con un peso, sistema con poleas, ¿sí? Entonces ese es el sistema de tracción que lo va a mantener con la pierna alineada, digamos, o el brazo alineado hasta el momento en que se decida hacer una cirugía. Que hay pacientes que llegan, además de tener la fractura, llegan con TEC, llegan inconscientes, llegan con traumatismo abdominal severo. Entonces, a veces no se puede hacer nada con la fractura de inicio. Primero es el TEC, primero es el neumotórax, primero es la lesión de columna vertebral. Son situaciones mucho más graves que obligan a postergar un poco el tiempo del tratamiento de la fractura. Y el tratamiento cruento, que es con cirugía, se opera. Para tomar la decisión de operar o no operar, pues ya va de acuerdo al criterio de cada médico y de lo que está descrito, lo que está reglamentado, pues. Mucho se ve, sobre todo en la actividad privada, que se hacen cirugías cuando no se requiere. Y todo es lucro, por ganar una platita, ¿ve? Lamentablemente, y tengo que decirlo así, existen colegas que hacen mal uso de su profesión, operan al que no necesita operar para ganar unos pesos, ¿no? Y eso hay en todo lado, hasta en Europa. Entonces, el tratamiento cruento se debe hacer en estos casos, cuando la reducción manual no ha sido adecuada, no ha quedado bien. El fracaso del tratamiento incruento, cuando la reducción es inestable, precisamente en esas fracturas oblicuas, se desplaza, incluso estando con yeso el paciente, se desplaza, no hay forma de que quede fijo. Con las oblicuas necesitan cirugía, son fracturas muy inestables. Y cuando hay trastorno de consolidación, esto quiere decir pacientes que están con yeso meses, 2, 3, 4, 5 meses, medio año con el yeso y no hay formación de callo en la fractura, pues hay que operar. Tiene que llegar un momento en que se tome la decisión. ¿Ok? Entonces eso. Y hay dos formas de operar una fractura. Una que es la osteodesis y la otra que es la osteosíntesis. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Esto que ven aquí es una placa con tornillos. A eso le llamamos osteosíntesis. Es un método de fijación, de estabilización rígida.
O sea, con todo este fierro aquí, no se mueve pues la fractura ni 1 milímetro. Ahí está, rígida. Esos pacientes ya no necesitan yeso, nada, ¿no? Porque esto asegura la cicatrización. Osteodesis. ¿Cuál es osteodesis? Esto es una osteodesis. Generalmente se usa la osteodesis más en niños. Son apenas 2 clavos que se han colocado que no dan una estabilidad adecuada. Lo fijan, lo estabilizan, pero necesitan por fuera un yeso, un vendaje, etc. ¿Por qué no usar una placa con tornillos? Porque es niño. En los niños no se usa, porque afectaría el crecimiento del hueso. Entonces, solo 2 clavos, que el menor daño posible que se tiene que generar a ese niño. Osteodesis es una fijación no estable. Esa es la diferencia. Ojo, pregunta de examen. Aquí tengo otras imágenes. Osteosíntesis, vean, aquí era la fractura, una fractura con minuta, era amplia la fractura. Ya hay formación de callo, casi ni se ve la fractura, pero se ha colocado una placa larga con varios tornillos, como si fuera un puente. Aquí también tenemos otra placa con tornillos, que va desde la rodilla hasta arriba, una fractura oblicua del fémur, y con otros tornillos adicionales. Entonces, cada vez va mejorando el sistema de placas y tornillos, pues actualmente existen unas variedades muy interesantes con materiales distintos. Antes solo se usaba el acero inoxidable, ahora se usa el titanio, el cadmio, el cromo, en fin, una serie de metales que no son rechazados por el organismo y ofrecen más seguridad en el tratamiento. Y aquí hay un método de tratamiento que es con un fijador externo. En vez de poner placa, tornillo, se coloca por fuera. Muy utilizado este sistema en las fracturas expuestas, pues, donde hay un daño tremendo en los tejidos blandos, pues hay que hacer por fuera la cosa. Es una forma de hacer osteosíntesis también, pero con fijador externo. Y algunas complicaciones de las fracturas son estas. Hay complicaciones sistémicas y complicaciones locales. Entonces, complicación sistémica, por ejemplo, es el shock. ¿Qué tipo de shock? Shock postraumático, ¿no? O a veces shock hipovolémico, porque hay pérdida de sangre. En los grandes fracturados sangra muchísimo. Fémur, pelvis, por ejemplo. Escaras por decúbito, pacientes que están postrados mucho tiempo en cama, que no están bien atendidos por personal de enfermería, que no los cambian de posición periódicamente, hacen escaras, pues. Más aún si son personas de edad avanzada, ¿no? La trombosis y tromboflebitis es una complicación sumamente peligrosa, dolorosa, ¿no? No circula la sangre en el torrente sanguíneo y se acumulan coágulos y tal. Esto después de una cirugía de hueso es bastante frecuente. Y más peligrosa aún, la embolia grasa. Esta es la complicación más temida. Le temblamos los traumatólogos a esta complicación porque el paciente puede morir. Gente joven a veces tiene tromboembolia pulmonar, embolia grasa, partículas de grasa que salen del hueso, pasan al torrente sanguíneo y llegan hasta la arteria pulmonar y comienza la insuficiencia respiratoria aguda, llegan a terapia intensiva y a veces no salen de ahí, o salen pero directo al parque de las memorias, ¿no? Grave. Y ahí aparecen los abogados, aparece la televisión, y dicen, el traumatólogo tiene la culpa, si mi hijo llegó solo con una fractura y ahora salió muerto de la clínica y tal. Y a veces es por no prever, no tomar las previsiones. Todos los fracturados, grandes fracturados, más aún si son de edad avanzada y con algunos antecedentes, se tiene que usar anticoagulantes, heparina. Mejor si es la heparina de bajo peso molecular, por ejemplo.
viene con el nombre de Clexane y tal. Entonces, desde el pre, trans y postoperatorio, saber manejar anticoagulantes en personas que son susceptibles de tener embolismo, más si han tenido antecedentes. ¿Ya? Entonces, causa de muerte, no se olviden. Retraso en la consolidación, ahí como les mencioné hace un momento, pasan las semanas, los meses, ¿tá? Radiografías de control y no se forma el callo, y no se forma el callo, y ahí viene otra vez el abogado y dice, le han puesto mal el yeso, el traumatólogo tiene la culpa, que no está cicatrizando, ya está meses sin trabajar el paciente, perdiendo dinero y no sé qué, de todo echan la culpa a los médicos pues, hoy en día, ¿no? Entonces el retraso de consolidación puede ser por mala práctica, porque no se le ha colocado un yeso adecuadamente. A veces el yeso queda muy flojo, muy suelto, ¿no? Y la extremidad se está moviendo adentro. Pero en la mayor parte de los casos son pacientes negligentes, pacientes irresponsables. Se le dice, no va a apoyar esa pierna, tiene que usar muletas si quiere movilizarse, muletas o silla de ruedas. Y a los 2-3 días llega caminando, ¿no? Entonces, mucha responsabilidad en esto es del paciente, retraso de consolidación. Pero también puede suceder esto en pacientes con desnutrición, gente de edad avanzada, en fracturas muy complejas, puede haber un retraso de consolidación por la mala irrigación de los tejidos también. La rigidez articular, sobre todo pacientes que han estado mucho tiempo enyesados, postrados, adquieren una rigidez articular que a veces ni con fisioterapia recuperan. Entonces hay que estar pendientes de todo eso en los pacientes que tratamos. La osteomielitis, infección bacteriana en el hueso, que más que todo se da en pacientes con fractura expuesta, ¿no? Contaminada. Pero también puede darse en fractura cerrada, sobre todo en niños con desnutrición, en personas que están con defensas bajas, ¿sí? Sistema inmunológico precario, se pueden infectar. El callo óseo hipertrófico, aquí está un callo óseo hipertrófico, miren. Hay algunas personas que genéticamente suelen hacer cicatrizaciones así. Miren, este es el límite del hueso, ¿no? Este es el hueso y cómo se ha formado por encima tremendo callo. Y esos callos son dolorosos, no solamente el problema estético, son dolorosos, generan compresión en nervios, generan compresión de arterias y tal, y alteran toda la función de la extremidad. Puede ser un trastorno genético, pero también puede ser por una mala inmovilización, precaria inmovilización. La necrosis del tejido óseo también se puede dar, pérdida de vascularización en el segmento fracturado, sobre todo en las fracturas conminutas. Hay fragmentos que ya no reciben aporte de sangre, necrosan. ¿Y qué hay que hacer? Hay que retirar los huesos necrosados y colocar injerto. Se saca de la cresta ilíaca o de cualquier otra parte del cuerpo del paciente y se rellena esa parte que falta. Hoy en día también existen los bancos de hueso, ¿no? Uno puede ir y comprar hueso. No es como comprar en el mercado, obviamente, pero hay bancos de hueso, uno puede adquirir. ¿Alguien sabe qué es la pseudoartrosis? Es la no formación de callo. Después de un largo periodo de retraso de consolidación, llega a los 6 meses, medio año, y no hay callo. Y ahí comienza la preocupación en serio. ¿Por qué no ha formado callo? Muchos factores pueden haber. Incluso puede haber quedado algún tejido blando interpuesto en la fractura. Hay un músculo, una arteria, una vena, lo que sea, y no deja formar callo. Entonces se queda así, abierto. Hay un intento de formación de callo, pero no termina de formar. Pseudoartrosis, después de 6 meses.
Esos son casos que hay que operar sí o sí. Aquí tenemos una pseudoartrosis de cúbito, miren. Intento de formación de callo, pero no está soldado el hueso después de más de 6 meses, ¿no? Y así sucesivamente. Y una parte importantísima es esta, que son las lesiones traumáticas que no son plenamente fracturas. Se llaman epifisiólisis, un grupo de lesiones traumáticas en niños. A nivel del cartílago de crecimiento, vean aquí. Cartílago de crecimiento, también conocido como physis. Growth plate en inglés es el cartílago de crecimiento. Aquí está la epífisis, ¿verdad? Entonces, la lesión se produce a este nivel. Cartílago de crecimiento en los huesos largos. Es una lesión bastante frecuente, muchas veces mal diagnosticada, y el niño queda con una pierna más corta o deformada porque no crece más ese hueso. Está dañado su cartílago. Y estos dos señores, Salter y Harris, crearon una clasificación de las epifisiólisis, o también conocidas como desprendimientos epifisarios. Lo que están viendo aquí arriba es exactamente lo mismo que hay aquí abajo. El tipo 1 de Salter y Harris nos habla de un desprendimiento puro. Así está, desprendido el cartílago de crecimiento. Vean, ahí. Puede ser parcial o totalmente. Ese es el tipo 1 de Salter. Se llama intrafisario. En el tipo 2 hay un desprendimiento del cartílago de crecimiento, pero con una fractura metafisaria en forma de cuña, más grave. Es una fractura fisaria y metafisaria. Tipo 2. El tipo 3 es esto, desprendimiento del cartílago con una fractura de la epífisis que compromete la articulación también. Más grave es esto. En estas fracturas se forma pues un callo óseo, se forma el callo que bloquea el crecimiento del hueso. Por eso son graves. Luego tenemos esta otra, la tipo 4, atraviesa el cartílago de crecimiento. ¿Ah? Ahí, por ejemplo, se forma un puente de hueso y no deja crecer más ese hueso. Y ahí queda con una piernita más corta, un dedo deformado, lo que sea. Y el tipo 5, que es el más grave de todos, es difícil de diagnosticar. Aquí se produce una compresión, vean, aquí está, compresión del cartílago de crecimiento. Habitualmente con radiografía simple no se ve, se necesita tomografía o resonancia magnética. Entonces, ¿qué se debe hacer? Aquí está el tratamiento. En las de tipo 1 y 2 se puede hacer una reducción cerrada, ¿no? Reducción, y luego la inmovilización con yeso, bajo anestesia en muchos casos, porque como son niños, lloran, no se dejan manipular ni nada, ¿no? Entonces hay que dejar anatómico esto. En el tipo 3 y 4, el tratamiento es quirúrgico. Aquí dice reducción cerrada, pero es mejor no hacerlo cerrado. Hay que abrir, hay que operar y colocar clavos, agujas, alambres, lo que sea, para fijar y dejar esto lo más anatómico posible, milimétricamente reducido tiene que estar. Y en el último grado, en el 5, no se hace nada, hay que esperar que el niño crezca. Cuando ya es joven, se corrige la deformación. Y si el codo está deformado, por ejemplo, hay que cortar el hueso, acomodarlo y darle funcionalidad, ¿sí? Porque no hay forma de hacer otro tratamiento. Aquí están algunas imágenes. Esta es la mano, la muñeca del paciente. Vean que la epífisis está desplazada, ¿no ven? Este es un tipo 1. Está abierto. Aquí parece normal, pero en la lateral está desplazado. Aquí tenemos otra, en la pierna, en el tobillo. Y aquí están unos clavos, lo más delgados, finos posibles, para no dañar el cartílago. Aquí tenemos otra lesión en una falange, el dedo anular. Vean, está desplazado.
a nivel del cartílago. Y esos deditos a veces quedan deformados. Esta es un tipo 2 en la rodilla. Mire aquí el fragmento metafisario y el cartílago desprendido, ¿no? Entonces, algunas formas de tratamiento que se pueden optar con tornillos, parafusos se llama en portugués, ¿no? O clavos o lo que sea. Aquí otra imagen de resonancia. Esta es una tipo 4. Fractura metafisaria, atraviesa el cartílago y llega hasta la articulación. Aquí en el hombro húmero, igual tratado con clavos, ¿no? Y así. Entonces, son lesiones frecuentes. Estas son las secuelas, las complicaciones. Vean, este es un niño que tuvo fractura de radio. Aquí está. Se ha formado un callo. El cartílago de crecimiento está cerrado. El cúbito ha crecido y el radio se ha quedado corto. Y así como queda la mano. O este otro. Aquí ha habido un bloqueo de crecimiento. El cóndilo femoral ha quedado hipotrófico. Pequeño, miren, la deformidad en valgo de la rodilla y así. Entonces esas cosas se tienen que evitar haciendo un tratamiento adecuado. Ya no hay más. Se acabó ahí. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, duda? No, Ya.